Me llamo Serena Rogers, tengo 29 años y hace 3 meses ayudé a mi mejor amiga a conseguir el trabajo de sus sueños. La semana pasada conseguí que la despidieran. Pero esta historia no empieza ahí. Empieza un martes por la mañana de marzo, sentada en una cafetería cerca de mi apartamento en Brooklyn, actualizando mi correo electrónico cada 30 segundos como si me fuera la vida en ello. Llevaba semanas siguiendo una vacante en Meridian Creative, estratega senior de marca. Era perfecto, el tipo de puesto por el que llevaba 5 años trabajando, uno que no se presenta a menudo en este sector. Tenía el portafolio, la experiencia, los contactos, solo necesitaba que se abriera la ventana de solicitud. Mi teléfono vibró. Era mi amiga Nicole. Café después, necesito desahogarme del trabajo. Le respondí que ya estaba en nuestro sitio de siempre y que debería pasar. 20 minutos después, entró agotada, dejándose caer en la silla frente a mí con el profundo suspiro de alguien que ha estado llorando últimamente. Me contó que su jefe le había estado haciendo la vida imposible durante meses, microgestionándolo todo, criticándola delante de los clientes, insinuando que no era lo suficientemente inteligente para el puesto. Llevaba semanas solicitando nuevos empleos y no conseguía nada. La escuché, le hice los gestos de apoyo adecuados, le pedí un pastel. Entonces, sin pensarlo mucho, le dije, ¿sabes qué? Hay una vacante en Meridian. Es un puesto algo mayor para donde estás ahora, pero podría recomendarte. Se toman muy en serio las recomendaciones internas. Sus ojos se iluminaron de una forma que no le había visto en meses. Serena, ¿hablas en serio? Sería increíble. He oído cosas increíbles de ese lugar. Sonreí y abrí la página de empleo en mi portátil, mostrándole el anuncio. No era exactamente el puesto que había estado viendo. Era un puesto de nivel medio, asociado de marca, algo para lo que sí estaba cualificada. Pensé en recomendarla para ese puesto y luego solicitar el puesto senior yo mismo cuando se abriera. Ambas ganaríamos. Me abrazó por encima de la mesa, me dio las gracias unas 6 veces y prometió que me enviaría su currículum esa misma noche. Le escribí un correo electrónico de recomendación entusiasta al responsable de contratación, alguien con quien había conectado en un evento del sector meses antes. Mencioné las fortalezas de Nicole, su atención al detalle, su energía colaborativa, le di a enviar y me sentí bien. Estaba ayudando a una amiga en una situación difícil. Eso es lo que se hace. El puesto de alto nivel se publicó 3 días después. Pasé un fin de semana entero perfeccionando mi solicitud, personalizando cada línea de mi carta de presentación y actualizando mi portafolio con mis 2 mejores campañas recientes. El lunes por la mañana la envié. Luego esperé. Pasó una semana. No supe nada. Revisé el portal de solicitudes obsesivamente. Todavía estaba en revisión. Nicole me envió un mensaje esa semana diciendo que había recibido una llamada de Meridian y que tenía una primera entrevista programada. La felicité. Genuinamente feliz. Al menos una de nosotras avanzaba. Entonces, un jueves por la tarde, recibí un correo electrónico de rechazo. Plantilla estándar. Gracias por su interés. Hemos decidido seguir adelante con otros candidatos. Los animamos a postularse para futuras oportunidades. Me quedé mirando la pantalla, leyéndola 3 veces como si las palabras fueran a reorganizarse. Me habían rechazado antes, no era nuevo. Pero algo en esto me parecía extraño. Yo era perfecta para ese puesto. Lo sabía. Llamé a la gerente de contratación, a quien le había enviado la recomendación de Nicole, y le pregunté si tenía algún comentario sobre mi solicitud. Parecía incómoda, un poco demasiado educada. Dijo que el puesto había sido muy competitivo y que habían encontrado a alguien con mejor experiencia. Le di las gracias y colgué, sintiéndome vacía. 2 días después, Nicole me llamó. Gritaba de emoción. «Serena, Dios mío, lo conseguí. Conseguí el trabajo en Meridian». Me quedé paralizada,
con la taza de café a medio camino de la boca. «Espera, ¿qué trabajo?», pregunté. Hubo una pausa, apenas medio segundo de más. «El puesto de estratega senior, el que me comentaste». Dijeron que mi entrevista fue una de las mejores que habían visto y que impresioné mucho al equipo. Se me quedó la mente en blanco. Logré felicitarla, algo así como que me alegraba por ella, pero mi voz sonaba lejana. Después de colgar, me quedé allí sentado intentando recomponerlo todo. Había solicitado el puesto de nivel medio. Yo la había recomendado para eso. ¿Cómo había acabado en el puesto senior, el que yo había solicitado? Abrí LinkedIn y busqué el perfil de la responsable de contratación. Entonces, hice algo que no suelo hacer. Le envié un mensaje, informal y amable, diciéndole que había visto que habían contratado a Nicole y que me alegraba mucho que la recomendación hubiera funcionado, y que seguía muy interesado en futuras oportunidades en Meridian. Me respondió unas horas después. «Gracias por la recomendación. Nicole mencionó que eran muy cercanas, pero ella realmente destacaba por sí misma. Fue muy transparente sobre sus cualificaciones y sus inquietudes sobre la compatibilidad. Transparente sobre sus preocupaciones sobre la idoneidad». Esa frase se me quedó grabada. Hice una captura de pantalla del mensaje y lo miré fijamente. Durante la siguiente semana empecé a hacer preguntas. Cuidado. Contacté con una amiga de una amiga que trabajaba en el departamento de marketing de Meridian y le dije que tenía curiosidad por saber cómo funcionaba su proceso de contratación, ya que había solicitado el puesto y me habían rechazado. Me explicó que las recomendaciones eran importantes, pero que al final el equipo de contratación tomaba decisiones basándose en entrevistas y en cómo se presentaban los candidatos. Entonces, dijo algo que me revolvió el estómago. Escuché que tuvieron una situación en la que dos candidatos se conocían y uno de ellos expresó algunas dudas sobre el estilo de trabajo del otro durante la entrevista. Al parecer, eso influyó en la decisión. Le di las gracias y colgué. Luego, abrí mi conversación con Nicole y retrocedí. 2 semanas antes de que consiguiera el trabajo, me había hecho preguntas detalladas sobre mi solicitud, lo que había destacado en mi carta de presentación, de qué proyectos había incluido en mi portafolio, de qué campañas estaba más orgulloso. En ese momento pensé que solo intentaba aprender de mi enfoque. Ahora se veía diferente. Llamé a otro contacto, alguien que había formado parte del panel de entrevistas. Habíamos trabajado juntos hacía años. No acusé a nadie de nada, solo dije que intentaba entender qué había pasado con mi solicitud, si había algo que pudiera mejorar. Dudó un momento y luego dijo: «Mira, probablemente no debería decir esto, pero tu amiga Nicole mencionó durante la entrevista que había trabajado contigo en un proyecto y que no había ido bien. Dijo que era difícil colaborar contigo y que tendías a atribuirte las ideas de los demás. No fue el factor decisivo, pero sin duda surgió en la conversación». Colgué el teléfono y me quedé allí sentado. Nunca habíamos trabajado juntos en un proyecto, ni una sola vez. Se lo había inventado. Había ido a esa entrevista para un trabajo que yo la había ayudado a conseguir y había mentido sobre mí para eliminarme como competencia. No lloré, no grité. Simplemente me quedé muy quieto, sintiendo un frío en el pecho. Pensé en todas las veces que la había ayudado, la recomendación, las correcciones de currículum, las llamadas nocturnas cuando estaba ansiosa por las entrevistas. Le había dado una oportunidad y ella la había usado para hundirme. Durante 2 días no hice nada. Fui a trabajar, volví a casa, me quedé mirando las paredes. Nicole me envió un mensaje preguntándome si quería celebrar su nuevo trabajo tomando algo. Le dije que estaba ocupado. Me envió una foto de su nueva oficina en su primer día, sonriendo a la cámara. No respondí. Entonces empecé a pensar con claridad.
Abrí mi portátil y revisé todos los correos electrónicos, todos los mensajes, cada comunicación entre nosotras sobre Meridian. Hice una captura de pantalla de mi correo de recomendación con la fecha y hora que indicaba que lo había enviado antes de que ella presentara la solicitud. Documenté las fechas de mi solicitud, mi rechazo, su oferta. Creé una carpeta y lo guardé todo. Después, revisé mensajes antiguos y encontré algo que había olvidado. 6 meses antes, Nicole me había pedido que revisara una presentación que estaba preparando para un cliente. Le envié notas detalladas, incluyendo algunos marcos estratégicos e ideas que había desarrollado. Una semana después, presentó la propuesta. A su jefe le encantó. Recibió una bonificación. Nunca mencionó mis notas. En aquel momento no le di importancia, pero ahora revisé esos mensajes y los añadí a mi carpeta. Todavía no estaba segura de qué iba a hacer con todo esto. Solo sabía que necesitaba organizarlo y guardarlo. Necesitaba pruebas. Nicole empezó en Meridian la primera semana de abril. Publicaba sobre ello constantemente. El atuendo de primer día, el almuerzo del equipo, un café en la sala de descanso con un mensaje sobre nuevos comienzos. Etiquetaba a Meridian en todo, haciéndose la agradecida y emocionada recién llegada. Lo observé todo desde la distancia, sin que me gustara nada, sin comentar. Ella no pareció darse cuenta. 3 semanas después de empezar su nuevo trabajo, me envió un mensaje. «Oye, sé que he estado distante. ¿Estamos bien?» Le respondí, «Es que he estado ocupada. Felicidades de nuevo por el trabajo». Me respondió con un emoji de corazón y no insistió más. Pasé esas 3 semanas haciendo algo que nunca había hecho. La investigué. No sus redes sociales, eso ya lo sabía. Investigué su trabajo. Contacté con 2 personas con las que había trabajado en su anterior empresa, personas que conocía a través de contactos de la industria. Lo planteé de forma informal. Les dije que estaba considerando una posible colaboración y quería saber sobre su estilo de trabajo. Ambas fueron educadas, pero sus respuestas fueron cautelosas. Una dijo, «Nicole es muy buena presentando ideas, pero la ejecución puede ser inconsistente. Se centra mucho en la percepción». La otra fue más directa. «Es ambiciosa. A veces demasiado ambiciosa. Solo asegúrate de proteger tu trabajo si colaboras con ella». Le pregunté a qué se refería. Dudó un momento y luego me contó que Nicole una vez había tomado el concepto de un diseñador junior, lo había modificado ligeramente y lo había presentado como propio en una reunión con un cliente. El diseñador se sintió demasiado intimidado para hablar. Nicole recibió elogios, el diseñador dejó la empresa 6 meses después. Añadí esa conversación a mis notas. Luego hice algo que me pareció arriesgado, pero necesario. Creé un perfil falso de LinkedIn. Una foto profesional, un puesto impreciso y algunos contactos en sectores afines. Envié una solicitud de contacto al antiguo jefe de Nicole, de quien se había quejado durante meses. Aceptó. Le envié un mensaje diciéndole que estaba considerando contratar a Nicole para un proyecto freelance y que quería verificar su experiencia. ¿Estaría dispuesto a compartir su opinión? Respondió en menos de 1 hora. Su mensaje fue largo y sorprendentemente detallado. Decía que Nicole tenía talento, pero que exageraba sus contribuciones a los proyectos. Mencionó que ella se había atribuido toda la responsabilidad de una campaña que había sido un esfuerzo de equipo, y que al ser confrontada, lo había acusado de no apoyar su crecimiento. Dijo que había intentado manejarla diplomáticamente, pero que había complicado el ambiente laboral, y que finalmente se sintió aliviado cuando se fue. Terminó el mensaje diciendo, si la contratan, simplemente vigilen de cerca la atribución y asegúrense de que todo esté documentado. Leí ese mensaje 5 veces, luego lo guardé. A finales de abril lo tenía claro. Nicole no era solo alguien que había mentido conmigo una vez. Tenía un historial de esto: atribuirse el mérito, manipular narrativas, criticar a quienes la ayudaron. Yo solo había sido el más reciente. Todavía no estaba segura de qué iba a hacer.
Una parte de mí quería enviar todo a recursos humanos de Meridian y arruinar su nuevo trabajo de inmediato. Pero eso me parecía demasiado obvio, demasiado emotivo. Quería algo más quirúrgico. Quería que ella perdiera la cabeza como yo la perdí. Lentamente, silenciosamente, sin nadie a quien culpar más que a ella misma. Así que esperé. Me centré en mis propias solicitudes, en mi red de contactos, me mantuve alejada de su radar. Le dejé pensar que estábamos bien, que solo éramos amigos lejanos que se habían distanciado. Y le presté atención. A mediados de mayo vi una publicación del director ejecutivo de Meridian en LinkedIn. Estaban organizando una mesa redonda sobre estrategia de marca e innovación, buscando profesionales del sector que enviaran casos prácticos para posibles presentaciones. Era algo importante, mucha visibilidad. Sabía que Nicole se postularía. Le encantaba ese tipo de atención. También sabía que aún no tenía un caso práctico lo suficientemente sólido. Solo llevaba 6 semanas en Meridian. Esperé 3 días y luego le envié un mensaje. Casual, amable. Oye, vi que Meridian está organizando ese panel. ¿Vas a enviar algo? Respondió de inmediato. Sí, estoy trabajando en un caso práctico, pero la verdad es que me cuesta un poco. Es difícil encontrar el enfoque adecuado. Me ofrecí a ayudar. Le dije que tenía algunos trabajos antiguos que podrían darle ideas. Estaba agradecida, casi dolorosamente, como si hubiera olvidado que me había apuñalado por la espalda 2 meses antes. Quedamos para tomar un café ese fin de semana. Me contó su idea para el caso práctico. Era superficial, apenas desarrollada. La escuché, asentí, le hice preguntas. Luego le envié algunos de mis antiguos archivos de proyectos. Trabajo real, campañas sólidas. Le dije que los usara como inspiración. Me dio las gracias una y otra vez. Dijo que era la mejor amiga que podía tener. Sonreí y le dije que no había problema. Lo que no sabía era que esos archivos ya los había enviado a otra publicación del sector 3 meses antes. Eran públicos, eran míos, y se podían buscar fácilmente. 2 semanas después, Nicole presentó su caso práctico al comité del panel de Meridian. Lo sé porque me lo dijo, emocionada y nerviosa, preguntándome si creía que tenía alguna oportunidad. Le dije que estaba seguro que le iría genial. Luego esperé. La semana siguiente envié un correo electrónico anónimo al comité del panel de Meridian, sin amenazas ni dramas, solo una nota amable diciendo que había notado similitudes entre un estudio de caso enviado y un trabajo publicado anteriormente y que adjuntaba enlaces como referencia. Incluí la publicación donde había aparecido mi trabajo, la fecha y una comparación. No mencioné el nombre de Nicole. No hacía falta. 3 días después me llamó llorando. La habían citado a una reunión con su gerente y recursos humanos. Habían marcado su estudio de caso por posible plagio. Juró que no había copiado nada, que solo había usado mi trabajo como inspiración, como le había sugerido. Estaba en pánico, diciendo que la estaban tratando como a una tramposa, que esto podría arruinarlo todo. Hice muecas de compasión. Le dije que fuera sincera con ellos, que les explicara la situación. Le dije que estaba segura de que no habría problema. No había problema. Meridian se tomaba el plagio muy en serio. Retiraron su caso práctico y emprendieron una revisión discreta de su trabajo desde que empezó. Revisaron los proyectos que se había atribuido en la entrevista. Contactaron con su anterior empleador para pedir referencias, algo que al parecer no habían hecho a fondo la primera vez. Su ex jefe, a quien le había escrito por LinkedIn, les dio el mismo resumen que me había dado a mí. A principios de junio, Nicole estaba en la cuerda floja. Lo sabía. Dejó de publicar en redes sociales, dejó de enviarme mensajes. Me imaginé sentada en esa oficina que tanto la entusiasmaba, sintiendo cómo se cerraban las puertas. No me comuniqué con nadie, simplemente observé. Entonces, la pieza final encajó sin que yo lo intentara.
Una de las personas del equipo de contratación de Meridian, con quien había hablado meses antes sobre mi rechazo, se encontró conmigo en un evento del sector a finales de junio. Hablamos. Mencionó con cautela que habían tenido algunos problemas con una contratación reciente y que estaban reevaluando su proceso. Le pregunté, con aún más cuidado, si esa persona había sido la que yo había recomendado. Asintió. Luego dijo algo que lo hizo todo más claro. Hemos descubierto que podría haber tergiversado algunas cosas durante la entrevista, incluso algunos comentarios sobre ti. Lo estamos investigando. Mantuve una expresión neutral. Le dije que apreciaba que me lo dijera. Luego mencioné, como si acabara de ocurrírseme, que estaría encantada de aclarar cualquier duda si eso ayudaba en su proceso de evaluación. Tomó mis datos de contacto. 2 días después, recibí una llamada de Recursos Humanos de Meridian. Me preguntaron si estaría dispuesta a hablar con ellos sobre mi relación laboral con Nicole. Acepté. Mantuve la calma y fui objetiva. Les dije que nunca habíamos trabajado profesionalmente. Les proporcioné el cronograma de mi recomendación, mi solicitud y mi rechazo. No la acusé de mentir, simplemente respondí a sus preguntas con sinceridad. Me agradecieron su tiempo. Una semana después, despidieron a Nicole. La razón oficial fue la preocupación por el rendimiento y la falta de alineamiento con los valores de la empresa durante el periodo de prueba. Publicó un mensaje vago en LinkedIn sobre transiciones inesperadas y nuevos capítulos. No mencionó a Meridian, no envió fotos de la oficina, solo una salida silenciosa y humillante. No me envió un mensaje, no llamó, creo que lo sabía. Más tarde me enteré, a través del mismo contacto del sector, que Meridian había descubierto que había mentido sobre su nivel de participación en los proyectos de su anterior trabajo. Eso, sumado al problema del plagio y las declaraciones falsas sobre mí durante su entrevista, había sido suficiente. No querían asumir la responsabilidad. 3 meses después de recomendarla, estaba desempleada, y yo seguía aquí, trabajando, construyendo. La semana pasada recibí un correo electrónico de Meridian. Estaban reabriendo el puesto de estratega senior y me preguntaban si estaría interesada en volver a presentarme. El responsable de contratación mencionó que les encantaría volver a contactar conmigo dadas las circunstancias y saber más sobre mi trabajo. Aún no decido si voy a solicitar el puesto. Una parte de mí lo desea. Otra parte ya no quiere tener nada que ver con ese lugar. Lo que sí sé es esto. Nicole no solo me quitó el trabajo, intentó borrarme para conseguirlo. Convirtió una amistad en un arma, mintió a quienes confiaban en ella y pensó que se había salido con la suya. Pero lo que pasa con construir una carrera sobre mentiras es que con el tiempo los cimientos se resquebrajan. No puedes fingir competencia para siempre. No puedes llegar a la cima a base de robar sin dejar rastro. No la destruí, simplemente dejé de encubrirla. Dejé de ser la persona que la hacía quedar bien, la que le daba oportunidades, la que se quedaba callada cuando las cosas no cuadraban. Y cuando finalmente tuvo que valerse por sí misma sin mi apoyo, cayó. No me siento triunfante, no siento que haya ganado una gran batalla, sobre todo me siento cansada. Pero también siento algo que no he sentido en meses. Siento que volví a ocupar espacio, como si mi trabajo, mi reputación, mi verdad importaran lo suficiente como para luchar por ellas. Nicole me envió un mensaje hace 2 días. Solo una línea. Sé lo que hiciste. No respondí. No queda nada más que decir. Tomó una decisión cuando entró en esa entrevista y mintió sobre mí. Eligió su ambición por encima de nuestra amistad, su ascenso por encima de mi dignidad. Y cuando las consecuencias finalmente la alcanzaron, quiso culparme. Pero no le robé nada. Simplemente dejé de dar. A veces la mejor venganza no es la destrucción. Es dar un paso atrás y dejar que alguien le muestre al mundo exactamente quién es, y luego asegurarse de que las personas adecuadas le presten atención cuando lo hagan.